para compartir pantalla. Bien, el día de hoy nosotros vamos a mencionar o vamos a hablar de los 5 continentes. Pero por ahí me dirás, profesora, en realidad son 6, claro. Tenemos 6 continentes, pero recuerda que solo 5 tienen población permanente. Y por eso es que dentro de la clasificación, ok, aquí no estamos considerando la Antártida, puesto que este continente, recuerda que no tiene habitantes permanentes, ¿no? Simplemente ahí existe habitantes estacionales. Es decir, científicos que acuden a realizar investigación dentro de este continente. Bien, miren, si hablamos de los 5 continentes, como verás ahí en imagen, ¿qué continente será considerado el de mayor superficie? Si vemos ahí la imagen, miren, ahí está la imagen de los 5 continentes. ¿Cuál será el continente de mayor superficie en el planeta? Asia. Exacto, el continente asiático, ¿sí? El continente asiático va a ser considerado uno de los continentes de mayor superficie en nuestro planeta, seguido de qué continente. Ah, mira, ya tu compañera nos dijo, Asia es el más grande. Después de Asia, ¿quién sigue? América. Después de Asia, así es. Tenemos como segundo continente más extenso al continente americano. ¿Sí? Después de América, sigue el continente africano, luego el continente europeo y el más pequeñito, el continente de Oceanía. Entonces, si consideramos los 5 continentes, el continente de mayor superficie en nuestro planeta va a ser el continente asiático. Seguido de América, que ocupa el segundo lugar, en tercer lugar África, cuarto lugar en superficie Europa y el quinto o el más pequeño, el continente de Oceanía. Como estás viendo aquí, recuerda, nuestro continente se ubica entre los 2 hemisferios. Una porción en el hemisferio norte y otro tramo dentro del hemisferio sur. América es uno de los continentes que se va a ubicar de extremo a extremo. Se va a extender hacia el polo norte y hacia el polo sur. En cambio, si te das cuenta, el continente asiático, principalmente, casi toda su superficie se va a ubicar en el hemisferio norte. ¿Sí? Si te das cuenta, en el caso del continente asiático, el continente europeo tienen este detalle. En cambio, el continente africano se divide en 2. Como ves ahí, África, o sea, la superficie africana está dentro del hemisferio norte, algunos países como Marruecos, por ejemplo, Marruecos, Egipto, y hay países que vamos a ubicar dentro del hemisferio sur, como es el caso de repente de Sudáfrica, Madagascar, que van a ubicarse en el extremo sur de este continente, ¿sí? Bien, el día de hoy nosotros vamos a señalar las características, tanto físicas, las características de población, que van a asumir cada uno de estos continentes. Vamos a iniciar, como verás aquí, por el continente africano. Y recuerda que este es el tercer continente de mayor superficie. Ahora, quiero que observes el mapa, ¿ya? Quiero que observes el mapa de África y me menciones cuál es el límite norte de este continente. Al norte de África, ¿quién va a estar limitando su territorio? Si ves el mapita. A ver, miren, El observen el mar mapita. Mediterráneo. Exacto, ahí al norte voy a tener al mar Mediterráneo. Hacia el sur, ¿a quién tendré? Confluencia de los mares. Bueno, Ya, de los océanos, el Atlántico y el Índico. así es, Eric. Ahí va a confluir el océano Atlántico con el océano Índico.
Hacia el oriente, África, ¿por quién está limitado? El Mar Rojo y el Océano Índico. Claro, el Mar Rojo y el Océano Índico. Claro que el Mar Rojo está hacia la parte nororiental, ¿no? Del continente africano. Y ya para el oeste, vamos a ver que África es bañado ¿por qué océano? El ¿Qué Atlántico. El Océano Atlántico, así es. Si yo veo el mapita político de África, y quiero que veas el detalle, ¿cuál sería considerado el país de mayor superficie en África? Miren, si veo el mapita ahí de África, y ahí me está señalando los países, las capitales de los países, ¿cuál será el país de mayor superficie dentro de este continente? República Democrática del Congo. Ya, por ahí me dice República del Congo, que se ubica entre la parte central, ¿no? Ya. El país de mayor superficie que nosotros vamos a tener en este continente va a ser Sudán. ¿Ya? Sudán va a ser el país de mayor superficie. En segundo lugar está Argelia. ¿Ya? Y luego vamos a tener en tercer lugar la República Democrática del Congo. Pero si hablo del país más pequeñito, es el que está por acá. País de menor superficie, por así decirlo aquí, va a ser Seychelles. Seychelles va a ser el país que ves aquí, que es una isla en realidad, va a ser el de menor superficie en todo este continente. Y no te olvides, Sudán, después Argelia, se van a constituir en los países de mayor superficie. Ahora, en cuanto a lo que había señalado, los límites, aquí miren, por el norte tenemos el Mar Rojo, al noreste ubicamos al norte el Mar Mediterráneo, al noreste el Mar Rojo, al este ubicamos el Océano Índico, hacia el oeste el Océano Atlántico y hacia el sur, como lo había señalado tu compañero, tenemos la confluencia de dos océanos. La confluencia del Océano Atlántico con el Océano Índico. Además, en África vamos a tener la siguiente división política. ...54 países van a ser considerados independientes, 8 territorios dependientes en el continente africano y 2 estados que no van a ser parte de la ONU. Y 2 estados no forman parte de la Organización de las Naciones Unidas y vamos a ubicarlo dentro de este territorio. Recuerda que todavía hay dependencias, ¿no? Tanto de Inglaterra, por ahí de repente de Francia, que vamos a ubicar en este continente. Ahora bien, en cuanto a la población y calidad de vida, ya en el continente africano, vamos a tener lo siguiente. Los habitantes de África, ¿ok? Más o menos estamos hablando que en África existen 1.253 millones de habitantes. Eso es como población absoluta, ya que es la cantidad total de habitantes dentro de este continente. Ahora, si yo hablo de densidad, esto usualmente se obtiene al yo dividir mi población absoluta por la superficie. Cuando yo divido mi población absoluta sobre la superficie, voy a obtener que en África vamos a tener 41,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Y esa es la densidad poblacional de este continente. O sea, tiene un vasto territorio y la cantidad de habitantes también, ¿no? Más o menos estable. Ahora, dentro de los países más poblados que vamos a ubicar en este continente, aquí ubicamos a Nigeria, que ocupa el primer lugar,
O sea, es el país de mayor cantidad de habitantes. En segundo lugar tenemos a Etiopía con 93 millones de habitantes. Y en tercer lugar, Egipto. Estos tres países van a ser considerados los países con mayor población, ¿sí? O los más habitados dentro del continente africano. Pero si hablo de indicadores demográficos, en África hay un indicador demográfico muy preocupante, que es la esperanza de vida. El promedio, mira, en todo el continente africano, vamos a ubicar a los países con la menor expectativa de vida, o la menor esperanza de vida. La esperanza de vida, recuerda que es el promedio de años al nacer que le espera una persona dentro de un territorio. Ya, profesora, ¿de qué va a depender la esperanza de vida? La esperanza de vida va a depender de la calidad de vida que lleve la persona. Y es por ello que en los países africanos la esperanza de vida es baja en comparación a otros continentes. Y mira, aquí como promedio de esperanza de vida estamos hablando de 60,2 años. Y el país con la mayor expectativa de vida dentro del continente es Argelia, con 75,6 años, y el más bajo, la República Centroafricana, con solo 53 años de expectativa de vida. Quiere decir que una persona que nace en la República Centroafricana le espera vivir como máximo 53 años. ¿Sí? O sea, ese es un promedio, obviamente, que se obtiene al ver la calidad de vida que va a llevar el habitante. Esto va a depender de las condiciones del ingreso per cápita, el acceso a la salud, una adecuada alimentación y muchos factores. Pero más o menos, por el bajo PBI que tiene esta nación, su expectativa de vida está en 53 años. Profesora, aquí en el Perú, ¿cuánto es nuestra expectativa? Bueno, aquí en el Perú nuestra expectativa ha ido en aumento, en incremento, tanto así que podríamos decir que según las proyecciones del INEI, un peruano tiene como expectativa de vida 75 años. ¿Sí? Estamos más o menos el promedio de la región, ¿sí? Pero recuerda tú que cuando hablamos de la esperanza de vida, este indicador me va a determinar la calidad de vida que llevan los habitantes. Está relacionado mucho a ello. Ahora miren, cuando hablo de la tasa de crecimiento, ¿esto qué me indica? La cantidad de habitantes que aumentan en un año, y esto usualmente se obtiene cuando yo a mi tasa de natalidad le resto mi tasa de mortalidad. Y ahí sé cuánto ha incrementado la población en un año. Según estos indicadores, en África es de 2,1%. El crecimiento anual es de 2,1%. Si hablo de la tasa de natalidad, mira, 36 muertes por cada 1000 habitantes. Y en el caso de 36 nacimientos por cada 1000 habitantes, si hablo de la tasa de natalidad. Y la mortalidad, 12 muertes por cada 1000 habitantes en el continente africano. Pero la cifra alarmante aquí es la mortalidad infantil. Aquí me está diciendo que en el continente africano, por cada 1000 niños, fallecen 41. Es por eso, este indicador es el indicador más alto en todos los continentes. ¿Qué quiere decir ello? Miren, que aquí los niños no van a llegar a cumplir el año de nacido. Antes de cumplir el año de nacidos, estos van a fallecer. A eso simplemente le decimos tasa de mortalidad infantil. Y este es el continente con la mayor tasa de mortalidad infantil. O sea, van a morir antes, los niños no van a llegar a cumplir el año de vida y antes de ello van a morir. Ahora bien, también tenemos aquí la tasa de fecundidad. En este continente la tasa de fecundidad es alta. La tasa de fecundidad me va a indicar el número de hijos por mujer durante su periodo fértil. Y aquí, como te das cuenta, la tasa de fecundidad es de 4,75 hijos por mujer. Es decir, es alta, ¿ya? ¿Por qué, profesora? En el Perú, ¿cuánto es?
En el Perú es 1,7, 1,7 por mujer. Esa es nuestra tasa de fecundidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que en promedio las mujeres tienen 1, a lo mucho 2 hijos. Aquí estamos hablando de 4 hijos por mujer. Entonces la tasa de fecundidad va a ser alta. Y si hablo del analfabetismo, mira, el 27,6% está representado por la población masculina y el 45,3% por la población femenina. O sea, es mayor la tasa de analfabetismo en las mujeres en comparación a los varones. Entonces, a nivel de los países con menor expectativa de vida, como te había mencionado, el primer lugar está ocupado por la República Centroafricana. Luego tienes a Chad, tienes a Lesoto, Nigeria, que van a ser considerados los países con menor expectativa de vida. Ahora, también se considera, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se llama PNUD, hoy está calculando el IDH. Profesora, ¿qué es el IDH? El IDH es el Índice de Desarrollo Humano. Este programa de las Naciones Unidas, en todos los países y en todos los continentes, calcula el IDH de los países. Y el IDH mide mi ingreso per cápita, la expectativa de vida y también mide el acceso a servicios educativos. O sea, considerando todos estos factores, el programa PNUD de las Naciones Unidas calcula el IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano. Si tomamos en cuenta el IDH, como está aquí planteado, van a ser en el continente africano países con IDH alto, Seychelles, por ejemplo. El IDH, ojo, no puede pasar o no puede llegar a más del 1. Países con IDH alto, mira, 0,8 por ahí, Seychelles. Alto dentro de África tienes a Mauricio con 0,7, Argelia también, Túnez. Y los más bajos, o los países con el IDH muy bajo, son Níger con 0,3, al igual que la República Centroafricana y Chad. Entonces, el IDH no puede superar el 1%, ¿ya? O en todo caso, ¿cómo yo sé que un país tiene el IDH muy alto? Cuando acaba en 0,96 o 0,98, esos son países con el IDH muy alto. ¿Y qué es el IDH? Es el Índice de Desarrollo Humano. Y esto es calculado por el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿En base a qué? En base a mi esperanza de vida, en base a mi ingreso per cápita, y también tiene que ver mucho el acceso a los servicios educativos y de salud. En base a ello, se va a medir el IDH. Y obviamente, bajo las condiciones de pobreza que se vive en el continente africano, su IDH en comparación a los demás continentes es el más bajo. Aquí vamos a ubicar a los países con el IDH más bajo de todo el planeta. Ahora, si bien es cierto, lo paradójico es lo siguiente, miren, hemos visto que África es uno de los continentes donde los indicadores demográficos son muy bajos, como la esperanza de vida, el IDH, ¿no? Pero lo paradójico es que aquí, en este continente, existen muchos recursos, existen muchas materias primas, ¿ya? Pero, mira, si hablo de las actividades económicas y principales recursos que se van a ubicar dentro de este continente, vamos a tener como actividades las pertenecientes al sector primario. Si te das cuenta, y esto es algo que se repite en todos los países, cuando en un país tengo más desarrollado el sector primario que el secundario o el terciario, ese país se considera un país en vías de desarrollo, porque únicamente ese país se dedica a la producción de materias primas.
Y eso también se ve reflejado en nuestro territorio. Y países que pertenecen a África van a desarrollar actividades como la agricultura, que estás viendo en imagen. Esta va a ser, obviamente, es una agricultura de tipo extensiva o de subsistencia, pero la agricultura intensiva no va a estar a cargo de las mismas, de los mismos habitantes, sino por el contrario, a cargo de las multinacionales. Las multinacionales aquí en África se van a encargar de la exportación de café, productos como el algodón, el cacao, que estás viendo aquí en imagen. Eso, pero por multinacionales o transnacionales. Profesora, y en el caso de la minería, también, miren, en el continente africano, si vemos este mapita, vamos a tener una gran cantidad de recursos. ¿Sí? Como ves aquí tenemos el petróleo, tenemos oro, también hay minas de diamante y algunos productos agrícolas que se pueden cultivar, ¿no? Dentro de este continente. Pero, si hablo de la minería, aquí vamos a encontrar el 30% de las reservas mundiales. ¿En base a qué? A ver, mira. Aquí en África ubicamos el 30% de las reservas mundiales de mineral. Además, aquí vamos a ver a países productores de petróleo y gas natural, en el caso de Nigeria, Angola, Libia, Argelia y la República Democrática del Congo. Esas van a ser zonas productoras de petróleo. Y, como ves en imagen, dentro de esos países vamos a tener a las principales refinerías. Recuerda que una refinería tiene como función almacenar el crudo, el petróleo, transformarlo en de repente GLP o gasolina y de esta manera se puede vender en el mercado exterior. Entonces, si bien es cierto, África es uno de los continentes con mayor cantidad de recursos, es un continente que no explota directamente los recursos y principalmente su actividad económica está destinada al sector primario, al primario extractivo y actividades como el primario o las actividades primarias productivas. En cuanto a las características ya físicas que va a poseer este continente, tendremos lo siguiente. En el aspecto físico, en África vamos a destacar lo siguiente. La presencia de los montes, ¿ok? Miren, quiero que veas por aquí. En el extremo norte de África vamos a tener a los montes Atlas. Ya aquí miren, tenemos a los montes Atlas, también tenemos a los montes Drakensberg, que se ubican en el extremo sur, aquí mira. En Sudáfrica tenemos a los montes Drakensberg y hacia el norte a los montes Atlas en lo que corresponde a Marruecos. También tenemos la presencia de los macizos, como el macizo de Tibesti, el macizo de Etiopía y también el macizo de Agar. Estos también localizados en el extremo norte del continente africano. Aquí tienes a los macizos. Y algo muy importante, cabe destacar que en África vamos a ubicar al desierto más grande del planeta, o el desierto más extenso de todo nuestro planeta, que es el desierto de Sahara. Este desierto de Sahara se va a constituir en el récord mundial ubicado dentro de África. Luego, en segundo lugar, tienes a los desiertos de Libia, al desierto arábico y al desierto de Kalahari. Este desierto de Kalahari, en su superficie, se ha construido una de las reservas más importantes del continente africano, que es la reserva del Kalahari, que aquí protege pues especies, no sé, especies de leones, rinocerontes, que se van a albergar dentro de su territorio. También tenemos por aquí la presencia de penínsulas. Recuérdame,
Las penínsulas van a ser aquellas porciones continentales que van a sobresalir al mar. Esas porciones de continente que sobresalen al mar van a recibir el nombre de península. Y una de las penínsulas importantes, y por eso la he encerrado aquí, es la península de Somalia. Esta península de Somalia es también conocida como el Cuerno de África. Si te das cuenta, en el extremo oriental de África, esta es la península que va a resaltar. También tenemos la presencia del Cabo, la península del Cabo, ¿sí? Aquí tienes el Cabo Verde, por ejemplo, y también se forman los golfos. Si bien es cierto, aquellas porciones de continente que van a sobresalir al mar, le vamos a dar el nombre de penínsulas, esas entradas del océano hacia la parte continental recibirán el nombre de golfo. Y uno de estos golfos sumamente importante es el Golfo de Nueva Guinea, o el Golfo de Guinea, ¿okay? Que es uno de los más importantes en territorio africano. También tenemos la presencia del istmo. Miren, un istmo es una pequeña lengua de tierra. Este istmo que está por aquí me está conectando la parte norte de África con el extremo de Asia, con el extremo occidental de Asia. A esta lengüita de tierra que me está comunicando estos dos bloques, le hemos dado el nombre de Istmo de Suez. Y sobre ese Istmo de Suez se ha construido el Canal de Suez, que me va a permitir el comercio en esta parte de África, o el comercio entre África y Europa, porque este canal de Suez me permite la comunicación entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Eso en relación a los principales relieves que vamos a poder apreciar dentro de este continente. Ahora, ¿cuál es el pico más alto? No te olvides, ¿ah? El pico más alto del continente africano es el Kilimanjaro. El Kilimanjaro va a tener como altitud 5.895 metros y se constituye en el pico más alto de todo este continente. En realidad el Kilimanjaro es un volcán. Y este es el volcán más alto localizado aquí en este continente, y también casi a las faldas del Nevado Kilimanjaro o el volcán Kilimanjaro vamos a ubicar el sector de los Grandes Lagos. Aquí vamos a ubicar a lagos como el lago Victoria, que determinan el nacimiento de uno de los ríos más largos en el mundo, que sería el río Nilo. Tienes también a ríos importantes en territorio africano como el río Congo, el río Zambeses, el río Orange, y también la presencia de ríos como el río Senegal y el río Níger. Ahora te pregunto, si tú observas el mapa de África, dime ¿cuántas vertientes hidrográficas ubicaré en este continente? A ver, observando ese mapita, ¿cuáles serán las vertientes hidrográficas que ubicaré en este continente? ¿Ah? A ver, chicos, ¿cuáles son las vertientes hidrográficas que ubico aquí? La vertiente es aquel lugar en común donde los ríos depositan sus aguas, o aquel colector común donde se depositará las aguas de los ríos. Si hablo de el continente africano, ¿cuántas vertientes hidrográficas tenemos aquí? Si ves el mapita. ¿Sobre qué lugares los ríos depositarán sus aguas? Cinco. Ya, por ahí me dice 5 lugares, ¿ya? ¿Cuáles serían esas vertientes, hijo? El de Cabo Verde. Ya. Después por el desierto de Libia. Ya. Miren que las vertientes hidrográficas son aquellos colectores comunes, ¿ah? Son lugares en común donde los ríos depositarán sus aguas.
El colector común que yo voy a ver en África son los siguientes, ¿ah? Hay ríos que van a depositar sus aguas sobre el Océano Índico, otros sobre el Océano Atlántico y algunos por ahí sobre el Mar Mediterráneo. Los colectores o las vertientes que vamos a ubicar en África van a ser tres, ¿ah? La vertiente del Índico, la vertiente del Atlántico y también por ahí la vertiente del Mar Mediterráneo. Si yo digo vertiente del Mar Mediterráneo, el río que deposita sus aguas sobre el Mar Mediterráneo será el río Nilo. Si digo vertiente del Índico, ahí tendré a ríos como el río Zambeze o Limpopo. Si digo vertiente del Atlántico, aquí tengo el río Senegal, al río Níger y también al río Orange y al río Congo. Porque estos ríos depositarán sus aguas sobre estos lugares. Entonces, cabe destacar que en el continente africano vamos a ver la presencia de tres vertientes hidrográficas. Ríos como el río Nilo depositarán sus aguas sobre el mar Mediterráneo, el río Congo o Zaire, el río Orange, el río Níger y el río Senegal. Estos depositarán sus aguas sobre el Atlántico. Y ya sobre el Índico tengo el río Limpopo y el río Zambeze. Esos depositarán sus aguas sobre el Océano Índico. Y en este continente cabe destacar como lago más extenso el lago Victoria. Y este lago Victoria precisamente es quien determina los orígenes del río Nilo. También tienes lagos como el lago Tanganica, el Nyasa o Malawi, que van a ser importantes lagos. ¿Sí? Pero el más importante, por el ser el de mayor superficie en este continente, es el lago Victoria. Luego por aquí, ya, eso en cuanto al continente africano. Y recuerda que este es el continente donde el IDH es el más bajo. Y ahora vemos lo opuesto, ¿ya? Lo opuesto al continente africano, que sería el continente europeo. Europa, recuerda que es el cuarto continente de mayor superficie que vamos a ubicar en el planeta. Y este continente presenta como límites los siguientes, miren. Hacia el extremo norte, Europa está limitado por el Océano Glaciar Ártico. Hacia el sur, vamos a ver ahí el mar Mediterráneo que está limitando el continente europeo. Hacia el este, ubicaremos ahí a los montes Urales y el mar Caspio. Hacia el oeste, el Océano Atlántico. A pesar de que este es el cuarto continente más grande, ¿ya? Este continente tiene una gran división política. Mientras que África contaba con 54, ¿ya? 54 países. Y de esos 54, había países que pertenecían o de repente eran dependientes. Aquí vamos a tener la presencia de 50 países. Y eso que este continente es el cuarto más extenso. De los 5 que tenemos, es el cuarto más extenso. Ahora, aquí van a existir países euroasiáticos. Es decir, van a tener territorio dentro de Europa y también territorio en Asia. Porque recuerda que Europa y Asia no se ven separados por bloques de agua o por océanos, sino que por montañas. Es por ello que vamos a ubicar a países como Rusia, por ejemplo, que es un país euroasiático. Tienes a Azerbaiyán, a Kazajistán, que van a ser países euroasiáticos. Tienes a Georgia también.
Turquía, que van a ser considerados países euroasiáticos. Significa que tienen porción dentro del continente europeo y dentro del continente asiático. Y Rusia, precisamente, es el continente o es el país con mayor superficie en todo el mundo. Y Rusia es considerado uno de los países euroasiáticos más importantes. Recuerda que la capital de Rusia la vamos a ubicar en Europa. Y la capital de este país está dentro del territorio europeo. Ahora, en cuanto a las características y la calidad de vida de la población europea, se va a presentar lo siguiente. Bueno, antes de hablar de las características de la población en calidad de vida, por aquí vamos a mencionar algunos principales países europeos con sus respectivas capitales. Entre ellos tienes como más conocidos a países como Alemania, por ejemplo. Tienes ahí a Austria, países como España, Francia, Italia, Reino Unido. Tienes ahí a Polonia, Países Bajos, Portugal, Bélgica y Suecia. Eso entre los países más conocidos o principales países dentro del continente europeo. Pero si nos vamos a la población y calidad de vida, recuerda que en Europa tenemos 747 millones de habitantes. Y aquí, el país con mayor cantidad de habitantes en todo este continente viene a ser Rusia, con alrededor de 147 millones de habitantes. Y de esos 147, 110 viven en el continente europeo. En segundo lugar, tenemos Alemania, con 82 millones de habitantes. Y tercer lugar, Francia, con 67 millones de habitantes. Ahora, en cuanto a la esperanza de vida, miren, comparado con el continente africano, aquí hablamos de 82 años. Mientras que en África hablábamos de 70 y algo, el país más alto, o el país más bajo con 52, aquí estamos hablando de 82 años de expectativa de vida. En la zona euro, en la Unión Europea, 80 años de expectativa de vida, siendo países como San Marino o Suiza los países con la mayor expectativa de vida. Y es así. Y es así, por ejemplo, miren, que tenemos aquí como menor expectativa de vida a Moldavia. Y la menor expectativa de vida, que es ahí Moldavia, con 72 años, sería en África la mayor expectativa de vida. Pero para el continente europeo, esto me representa una menor expectativa de vida. Además, miren, en cuanto a la tasa de natalidad, aquí solamente existen 11 nacimientos por cada 1000 habitantes. 11 nacimientos por cada 1000. Además, la tasa de fecundidad es de 1,6 hijos por mujer. Mientras que en África era de 4 hijos, aquí es solamente de 1 hijo. Y la tasa de mortalidad es también de 11 por 1000. Me doy cuenta de un detalle, mira. La tasa de natalidad es o se equipara a la tasa de mortalidad. Porque aquí me dice que nacen por cada 1000 personas 11. Pero a su vez me dicen que por cada 1000 personas fallecen 11. Entonces, si hablo del crecimiento, no habrá pues un gran crecimiento poblacional porque hay un equilibrio entre la tasa de natalidad y mortalidad que hace que la población no aumente. ¿Sí? Tampoco disminuya, pero tampoco aumente la población porque la tasa de natalidad es casi la misma que la tasa de mortalidad. Ahora, miren, si yo hablo de la densidad poblacional, acá ocurre lo siguiente. En Europa,
vamos a tener gran densidad poblacional. Aquí hay 72 habitantes por kilómetro cuadrado. Recuerda que la densidad yo la obtengo cuando a la población absoluta la divido sobre el territorio. Y es así que Europa tiene como densidad 72 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero hay dos casos muy particulares aquí. El país con la mayor densidad demográfica es Mónaco. Bueno, tú sabes que Mónaco es un estado, ¿no? Un estado independiente dentro del territorio francés. Este estado, por cada kilómetro cuadrado de su superficie, vamos a ubicar 19.150 habitantes. Profesora, ¿esto qué significa? Que su terreno es muy reducido para la cantidad de personas que alberga. Y por ello, de todos los países de Europa, Mónaco es el de mayor densidad. Porque por cada kilómetro cuadrado en Mónaco tenemos alrededor de 19.000 habitantes. En otras palabras, su territorio es muy pequeño para la cantidad de población. Caso contrario sucede en Islandia. En Islandia estamos hablando de 3.5 habitantes. O sea que por cada kilómetro cuadrado en Islandia solo hay 3 habitantes. ¿Qué significa ello? Que tienen gran superficie, pero escasa población. Podríamos decir que Islandia es casi deshabitado, ¿no? No tiene mucha población, pero su superficie sí es extensa. Por eso, por cada kilómetro cuadrado en Islandia solo hay 3 habitantes en promedio. Profesora, y aquí en el Perú, más o menos es por cada kilómetro cuadrado 25 habitantes. Entonces, Islandia es un país que busca desesperadamente incrementar su cantidad de habitantes. Y por eso las políticas migratorias para este país son más flexibles. Así que ya sabes, si de repente por aquí no ves algo, ya sabes a qué país podrías ir a visitar o podrías ir a radicar. Ya que como hay muy poca población, sus políticas migratorias son digamos, más convenientes para incentivar a que la población se establezca en esta zona. Pero, profe, ¿cuál será el inconveniente? Mira, por estar en una zona cercana a los polos, las temperaturas aquí van a ser sumamente bajas. Por esas condiciones, tal vez no hay tampoco mucha cantidad de habitantes. O sea, de todos los países de Europa, Islandia es el de menor densidad y Mónaco el país con la mayor densidad poblacional. Si aquí divido la población en zona rural y zona urbana, en Europa el 72% de la población habita la zona urbana, mientras que solamente un 28% estará ubicada en las zonas rurales. Además, aquí el IDH es sumamente alto. Noruega, mira, tiene el IDH más alto de toda Europa con 0.954. Luego le sigue Suiza, luego está Irlanda. Y países con el IDH bajísimo son Moldavia, Ucrania y Azerbaiyán. Esos son los países con el IDH más bajo. Y recuerda que ese IDH que para Europa es considerado bajo, en África sería considerado alto, ya que su índice de desarrollo humano es de 0,300 y tanto. Ahora, mira, entre los principales recursos y actividades económicas que se van a desarrollar en el continente europeo, van a destacar la agricultura, por ejemplo, la agricultura y la ganadería.
¿Sí? Aquí recuerda que la agricultura y la ganadería es tecnificada, tanto así que si estás viendo la imagen, mira, ¿qué tiene este animalito? Mira, este ganado vacuno, ¿qué puedes observar que tiene? En la parte de su lomo. Mira que aquí se practica esta actividad del sector primario, pero son más tecnificadas, ¿ah? Ya que aquí se tiene la mayor producción de trigo a nivel mundial, cebada, el maíz, ¿ya? Y también es el primer sector ganadero. Europa es uno de los sectores de mayor producción ganadera, destacando, por ejemplo, Suiza. Y si te das cuenta, mientras que aquí de repente nuestros ganaderos que crían a los animalitos en los establos, le dan su alimentación balanceada y todo ello, y cada cierto tiempo llevan un control, aquí este ganado tiene aparatos, mira, en la parte del lomo. Con esos aparatitos está monitoreando su ritmo cardíaco. Monitorean su ritmo cardíaco, monitorean todo a detalle del animal, sin necesidad que haya una persona que los esté controlando ahí. Por eso esos animalitos están pastando libremente y esa maquinita va mandando la información a una maquinita, ¿sí? Ahí va mandando la información de su ritmo cardíaco y de todo, incluso su posición, su ubicación, para que estos animales no se extravíen. Por eso te decía que aquí se implementa la agricultura tecnificada y también la ganadería tecnificada. Además, tienes ahí en los Países Bajos una zona de mayor producción de tulipanes. Aquí también aquí también va a destacar la producción del ganado porcino y de del ganado caprino, las cabras, los chivos. Además, aquí en Europa va a destacar la actividad forestal. Recuerda que aquí en Europa vamos a tener la presencia de biomas, como el bioma de taiga o el bioma del bosque boreal. Estas zonas cercanas a los polos se caracterizan por el desarrollo de la actividad forestal. Entre ellas cabe destacar Suecia, Noruega, Finlandia, Rusia, son los que van a tener mayor desarrollo en la industria forestal. También tienes la actividad minera. Pero la actividad minera aquí en Europa está concentrada en la extracción de hierro y carbón. Destacando, mira, Rusia, Polonia, Reino Unido y Alemania. Y la mayor reserva de gas natural y petróleo de Europa la tiene Rusia y en segundo lugar Noruega. De las minas más importantes para la extracción de gas y petróleo se van a ubicar en territorio ruso. Rusia tiene gran concentración de este recurso. Además, no solamente se desarrolla la actividad extractiva en Europa, sino que aquí vamos a desarrollar la industria. Aquí recuerda que la industria concentra al 25,4% de toda la PEA. Profesora, ¿qué era la PEA? La población económicamente activa. El 25,4% se va a emplear dentro de la actividad industrial. Entre ellas destaca la industria automotriz, la industria siderúrgica, producción química, los farmacéuticos y la industria de los equipos aeroespaciales. Aquí vas a tener, por ejemplo, plantas donde se van a procesar aviones. También vas a tener plantas de la industria automotriz. Como estás viendo ahí, cómo se ensamblan los vehículos, cómo se van ensamblando, cómo se van colocando ahí las partes. Y no solamente vehículos, sino que también la industria aeronáutica. Los aviones, ok, se van a generar también dentro de la industria europea. Entonces, Europa, recuerda que destaca por el sector primario productivo y también el primario extractivo. Pero es más importante y más imponente la actividad industrial dentro de este continente.
Y entre ellas destaca la industria automotriz, la industria siderúrgica, la petroquímica y también la industria del equipo aeroespacial. Eso es lo que va a destacar dentro de este continente. Ahora, si nos referimos al aspecto físico, en Europa cabe destacar lo siguiente. Aquí miren, voy a encerrar, ¿ya? Aquí está el circulito. Voy encerrando todas las penínsulas. Miren, en Europa va a destacar una gran variedad de accidentes en el litoral. Estos accidentes en el litoral van a recibir el nombre de península. En toda esta porción voy a tener la presencia de un sinnúmero de penínsulas. La península más grande va a recibir el nombre de península escandinava. Ahí ubicaré a países como Suecia, Noruega dentro de esta península. Y esta es considerada la península de mayor superficie en Europa. También tienes por ahí la península ibérica. En esta península ibérica ubicaremos a países como España y Portugal. Tienes a la península itálica por ahí. Aquí ubicamos en la península itálica a toda esta botita que representa el territorio de Italia. Tenemos a la península balcánica, que ubicamos ahí países como Grecia. Tienes a la península de Crimea, donde ubicamos ahí, bueno, antes era por posesión ucraniana, hoy esto ha pasado a ser posesión rusa. Tienes también a la península de Bretaña. Y entre las principales penínsulas que vamos a ubicar alrededor de todo el continente europeo. Pero de ella, no te olvides, la más extensa es la península escandinava. Al igual que existen las penínsulas, también tenemos la presencia de los golfos. Tienes, por ejemplo, al Golfo de Bosnia, al interior del Mar Báltico, como un importante golfo. Tienes también por aquí, vamos a tener también la presencia de islas, como Islandia, Irlanda, tienes ahí a Gran Bretaña, que van a ser consideradas las islas más importantes dentro de este continente. Además de las islas de Creta, Chipre, Sicilia, Cerdeña, Córcega y las Islas Baleares, que se van a ubicar en todo o cerca al litoral europeo. Acá también tendremos que destacar las principales cordilleras. Entre las principales cordilleras que vamos a localizar en Europa, tenemos ahí a los montes Urales. Este es importante ya que los montes Urales van a permitir dividir o separar Europa de Asia. Sí, los montes Urales van a separar Europa de Asia. También tienes ahí a los Pirineos, que me está separando territorio francés y territorio español, por ejemplo. Me va a separar esto. Tienes a los Alpes. Los Alpes, vamos a ubicarlos entre las fronteras de Italia y Suiza, ubicamos a los Alpes. Tienes a los Balcanes, por ejemplo, en Grecia también. Al Cáucaso, que tiene al pico más alto de toda Europa. Esta cordillera del Cáucaso, que está en la parte suroriental, me permite, ahí en la cordillera del Cáucaso, ubicar a la cima más alta del planeta. Esa cima más alta del planeta se denomina Monte Elbrus, con 5.633 metros de altitud. Este es el pico más alto de todo este continente.
Además, si hablamos de vertientes hidrográficas, tendremos la siguiente. Entre las vertientes hidrográficas, aquí cabe destacar la vertiente del Mar Caspio, la vertiente del Mar Negro, la vertiente del Mar Mediterráneo y la vertiente también del Atlántico. Entre las principales vertientes hidrográficas que vamos a localizar en este continente. Si a mí me dice ríos de la vertiente del Atlántico, ahí tendremos a ríos como el Vístula, el río Elba, el río Rin, el río Sena, que va a atravesar la ciudad de París, el río Támesis, que atraviesa Londres, el río Tajo, que lo voy a ubicar entre España y Portugal. Tienes también aquí a ríos que depositan sus aguas en la vertiente del Mediterráneo, como el río Ebro, el río Rodano, el río Po y el río Tíber. Estos depositarán sus aguas sobre el mar Mediterráneo. Tienes también a ríos de la vertiente hidrográfica del Mar Negro, tal es el caso del río Danubio, considerado el río más internacional del planeta, ya que este río atraviesa un promedio de 8 países. Luego tienes en la vertiente del Mar Caspio, tienes a ríos como el río Volga, al río Ural, que van a ser los más importantes ríos de la vertiente del Caspio. Además, en el caso de los lagos, el lago de mayor superficie, ubicado en Europa, en el territorio de Rusia, recibe el nombre de Ladoga. Ladoga, que está en esta porción, es considerado el lago de mayor superficie en el planeta. Y aquí tenemos a Ladoga, tienes también a lagos como Onega, todos ellos en territorio ruso. Ahora, profesora, si a mí me preguntan cuál es el río más largo de toda Europa, ¿qué debo dar como respuesta? A ver, dime. Si te preguntaran río de mayor curso en el continente europeo, ¿qué debes dar como respuesta? Volvo. Exacto, el río Volga, ¿no? Que es este río que va a atravesar Rusia. Y este se constituye en el río más importante dentro de este continente. Entonces, recuerda que en Europa tenemos muchos accidentes geográficos. Dentro de ellos, cabe destacar la presencia de las penínsulas y también la presencia de las islas. Eso porque Europa es bañado por el océano glaciar ártico, el océano Atlántico y también una porción del mar Mediterráneo. Ahora bien, aparte de ello, vamos a ver a uno de los continentes más pequeñitos. Este continente más pequeño que nosotros vamos a ubicar es Oceanía. Recuerda que Oceanía está dividido en sectores. Como está en la imagen, Oceanía se va a dividir en sectores. Ahí vamos a tener países de Australasia, países de la Melanesia, países de la Polinesia y países de la Micronesia. Ahora, si yo considero a países dentro de Australasia, significa que estos países o este sector está conformado por los países de mayor dimensión o de mayor tamaño, por así decirlo, dentro de Oceanía. Recuerda, si ves el mapita, ¿cuál es el país más grande en Oceanía? A ver, habla. ¿Cuál sería el país más grande en toda Oceanía? Australia. Exacto, y vamos a tener a Australia, ¿no? Australia es considerado el país de mayor superficie y este pertenece al sector de la Australasia. Luego tenemos países de la Melanesia. Si digo Melanesia es porque los habitantes de estos lugares se caracterizan por tener la piel oscura.
Y recuerda que en tu organismo, quien determina la coloración de piel viene a ser la melanina. Entonces, en los pobladores de la Melanesia, del sector llamado Melanesia, se caracterizan por esta condición. Su piel, usualmente, estos pobladores registran una piel oscura. A esto se le llama, o por ello se le va a llamar, melanesio. Ahí tienes a las Islas Salomón, por ejemplo, que forman parte de la Melanesia. También ubicamos aquí en Oceanía al sector de la Micronesia. Micro significa pequeña. Quiere decir que la Micronesia estará formada por países o por los países más pequeñitos que ubiquemos dentro de este continente. Al igual que la Polinesia. La Polinesia estará representado por países con gran cantidad de islas. Recuerda que aquí en Oceanía, si bien es cierto, puedo distinguir a Australia, puedo distinguir a Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, los otros países que van a conformar este continente simplemente van a ser islas. Islas sumamente pequeñas que vamos a localizar dentro de esta porción. Y muchas de ellas todavía siguen siendo dependientes. En Oceanía van a seguir existiendo dependencias. Por ejemplo, una de las dependencias más importantes en Oceanía es la isla de Hawái. Esta isla de Hawái, recuerda que le pertenece a Estados Unidos. Tienes también las islas Palau, que también van a ser dependientes. Entonces, si yo hablo de Oceanía y hablo o considero los sectores en los que ha sido dividido Oceanía, vamos a ver lo siguiente. El 87% de toda la superficie de Oceanía está formado por Australia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda e islas como Tasmania. Y además, 25.000 pequeñas islas dispersas en todo el Océano Pacífico. Si hablo de la división política, solo voy a tener 14 países independientes y 18 territorios dependientes, como el caso de las Islas Cook, que le pertenecen a Nueva Zelanda, o la Polinesia francesa, que le va a pertenecer a este país. Entonces, ahí vamos a tener 14 territorios independientes y 18 territorios dependientes. Como te señalé, las regiones geográficas en las que ha sido dividida Oceanía son 4. Australasia, Melanesia, las islas de la Polinesia y las islas de la Micronesia. Australasia están formadas por Australia, Nueva Zelanda. Melanesia tienes a islas como la isla Fiji, las islas Salomón y Papúa Nueva Guinea. Y en el caso de la Polinesia, tienes a la Polinesia francesa, las islas Cook, Samoa, ¿ya? Y en el caso de la Micronesia, tienes al norte de las Islas Marianas, las Islas Marshall, las Islas Guam, Palau y los Estados Federados de la Micronesia. Esos formarán parte de estas 4 regiones geográficas que ubico en Oceanía. Australia, recuerda, Australasia formada de Australia y Nueva Zelanda, Melanesia por Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Vanuatu y Fiji. Y la Micronesia ubicaré ahí a las Islas Palau, los Estados Federados de la Micronesia, las Islas Marshall, Nauru, y la Polinesia, aquí ubicaré a Kiribati, Tuvalu, Samoa y Tonga. Estas se van a localizar dentro de estos 4 sectores de Oceanía. Pero recuerda tú que Oceanía es recorrido por la línea internacional de cambio de fecha. Esa línea internacional de cambio de fecha determina que algunos sectores se encuentren, por ejemplo, en el día martes y otros sectores ya estén en el día miércoles. Esta me determina el cambio de día, el cambio de fecha, ¿ya?
que va a recorrer este continente o que va a recorrer el océano. En cuanto a la población y calidad de vida, aquí miren, el 91% de la población se va a se va a concentrar en Australia, Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda. Y el 9% en todas las demás islas. Significa que es un continente despoblado. Y por eso, para atraer mayor cantidad de habitantes de este continente, las políticas migratorias son más flexibles. ¿Ya? Porque aquí no hay muchos habitantes. La mayor densidad la tiene Nauru, 524 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero la densidad poblacional de todo el continente es 5 habitantes por kilómetro cuadrado. La de menor densidad, el país con menor densidad es Australia. ¿Qué quiere decir? Que por cada kilómetro cuadrado en Australia solo habrá 3 habitantes. Tiene mucho territorio, pero muy poca cantidad de habitantes. Es por ello que Australia es un país despoblado. Y por ello Australia tiene políticas migratorias sumamente flexibles. Así que ya sabes, si de repente por aquí no encuentras el camino, ya sabes, podrías ir a migrar al continente de Oceanía y específicamente hacia Australia. Ahora, aquí vamos a tener a la ciudad más poblada de toda Australia, que es la ciudad de Sydney. Recuerda que el 75% de la población aquí en Oceanía habita la zona urbana y solo el 25% la zona rural. La profesora, ¿y por qué a los de la Melanesia se les da esa característica? Por lo que está haciendo en imagen, por el color de piel. Recuerda que la melanina es la concentración de melanina es la que va a determinar el color de tu piel. Los pobladores de Papúa Nueva Guinea se caracterizan por tener la piel oscura. Y es algo que va a predominar dentro de este sector. Las ciudades más importantes de Australia son Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra, y en Nueva Zelanda tienes las ciudades como Auckland y Wellington. Estas son las ciudades con mayor concentración de habitantes. En cuanto al aspecto físico, Oceanía se caracteriza por lo siguiente. Aquí vamos a encontrar como el pico más alto de todo este continente al Phungat Jaya, con 4.884 metros de altitud. Ese se constituye en la cima más alta del continente. Si te das cuenta, está ubicado en Nueva Guinea. En la isla de Nueva Guinea voy a ubicar el pico más alto de este continente. Luego también tenemos a la Gran Cordillera Divisoria, que se ubica en Australia, que tiene como cima más alta en Australia al Kosciuszko. Tienes en Nueva Zelanda a los Alpes neozelandeses y el pico más alto, el segundo pico más alto, el Monte Cook, con 3.764 metros. En Sudirman tienes el Phungat Jaya con 4.884 metros de altitud y se ubica en la parte de Indonesia, en la isla de Nueva Guinea. Aquí lo que predomina en Oceanía es la presencia de desiertos. Desiertos como el desierto de Victoria, el desierto de Arena y el desierto de Simpson. De todos ellos, el desierto más extenso es el desierto de Arena. Luego también tienes a mesetas como la meseta de Kimberley y Arterton, entre los principales accidentes geográficos que ubicaremos en Oceanía. Si te has dado cuenta, los principales accidentes geográficos los vamos a ubicar en Australia
alguno que otro en Nueva Zelanda y también en Nueva Guinea. Ahí ubicaremos a los principales accidentes geográficos pertenecientes a Oceanía. Además, en cuanto a la hidrografía, en Oceanía solo vamos a tener la presencia de dos importantes ríos. El río Murray y el río Darling. Cuando este río Murray y río Darling se unen, se forman o desembocan en forma de estuarios sobre el Océano Índico. Y estos dos son los ríos más importantes de todo este continente. También tendremos la presencia de lagos como el lago Erie, que es considerado el lago de mayor superficie aquí. Y también tienes lagos como el Taupo, que también vamos a ubicarlo en el territorio australiano. El lago más importante, no te olvides, lago Erie. Desierto más extenso, el desierto de Arena. Además, eso sería en relación a las características físicas de Oceanía. Ahora, aparte del aspecto físico que pueda tener este continente, pasaremos a hablar de uno de los continentes de mayor superficie en el mundo. Este continente de mayor superficie en el planeta es el continente asiático. Como verás, Asia limita al norte o está siendo limitado al norte por el océano glaciar ártico. Hacia el sur, por ahí veremos al océano Índico, hacia el oriente al océano Pacífico y hacia el occidente a Europa y también al continente africano. Todo ello va a constituir la superficie del continente más grande en el mundo. Alrededor de 44.000 millones de kilómetros cuadrados. Políticamente, Asia tiene 49 países independientes, 4 territorios dependientes, 6 estados no miembros de la ONU y 2 regiones administrativas especiales, como es el caso de la isla de Taiwán, por ejemplo. Esas son consideradas las 2 regiones administrativas especiales. Como ves en el mapa, Asia ha sido dividido en sectores. Lo que está de celeste me está indicando los países de Asia que se van a ubicar al norte. Entre ellos, el más importante país que se ubica al norte de Asia viene a ser Rusia. También ubicamos por ahí a países suroccidentales. ¿Sí? Entre ellos tienes a los países árabes. Los países árabes están en la parte suroccidental. También tienes a países centrales también y países orientales. Uno de esos países orientales sumamente importante es China, por ejemplo. Y la parte que está de color verde me está representando a los países insulares. Países insulares y, bueno, que se van a ubicar en la parte oriental y austral del continente. Entre los países considerados los orientales o surorientales, vamos a ubicar a un sinnúmero de islas, como la isla de Indonesia, por ejemplo. Indonesia va a pertenecer a este sector, pero si yo hablo de los países orientales, entre los países orientales vamos a ubicar a China, ubicamos a países como Japón, que van a destacar por una mayor producción tecnológica. También ubicarás a países que se ubican en la parte sur. Entre los países considerados australes, vamos a tener, por ejemplo, ahí a la India, tienes a Pakistán, tienes a Bután, como países considerados meridionales, australes. ¿Okay? Ahí vamos a tener esa división. Entonces, para un mejor estudio de Asia,
Asia ha sido dividido en sectores o ha sido dividido en regiones. Tienes a la región sur occidental, la región central, la región sur, la región oriental que vamos a ver. Además, tenemos la presencia de los siguientes, ¿sí? En cuanto a Asia, cabe destacar que la población se caracteriza por lo siguiente. En cuanto a la población y calidad de vida, hay zonas muy marcadas o de gran diferencia, como estás viendo en imagen. Por ejemplo, mientras que la ciudad de Hong Kong me muestra pues los rascacielos, los edificios más modernos, lujosos que puedan existir, el contraste es Afganistán. En Afganistán, si te das cuenta, las construcciones siguen siendo rudimentarias. Las construcciones son de repente antiguas y aquí se puede observar cierto porcentaje de pobreza. En cuanto a los indicadores poblacionales de Asia, recuerda que la esperanza de vida es de 67,3 años. Ya, es baja en comparación a países europeos, por ejemplo. De crecimiento natural es de 1,9% y por cada 1000 habitantes aquí van a surgir 20 nacimientos. Y por cada 1000 va a haber 7 defunciones. Ahora, la tasa de analfabetismo sigue siendo alta porque estamos hablando de 12,3% en varones y 23,7% en mujeres, pero recuerda que la población en Asia está distribuida de la siguiente manera. El 50% de los habitantes va a vivir en la zona rural y el otro 50% en la zona urbana. Pero en los lugares donde la población es principalmente o mayoritariamente urbana son Japón, Corea del Sur, China, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos. Ahí sí la población es principalmente urbana y va a radicar en las ciudades. Si hablo del IDH, el IDH es sumamente alto, viene a ser Hong Kong, con 0,949%. Y el más bajo, miren, será Afganistán con 0,511 y Yemen con 0,470. Entonces, aquí hay un gran contraste entre el IDH de algunas ciudades consideradas de repente con IDH muy alto y otras con el índice de desarrollo humano muy bajito. Tal es el caso de países como Afganistán que experimentan este detalle. Ahora, si hablo de la población absoluta, recuerda que en Asia ubicamos a la mayor cantidad de habitantes de todo el mundo. En primer lugar está China, segundo lugar la India, Indonesia, tercer lugar y cuarto lugar Pakistán. Pero ojo, se ha previsto que para el año 2004 en adelante o a fines del 2023 se dé un incremento en la población de la India. Y esta pasaría a ser el país más poblado de todo el planeta. Ahorita China es el más poblado, pero ya de algunos años se ha establecido que quien ocupará la mayor cantidad de habitantes será la India. Porque en China, recuerda que se han aplicado políticas de control de la natalidad. Solo un hijo, a lo mucho 2 hijos por mujer. Si no, el Estado te impone multas, ¿no? Si no cumples con ello. Eso ha evitado que China siga aumentando su población, de alguna manera. Pero eso no sucede en la India. En la India no hay políticas de control de la natalidad. Por eso se espera que la India supere en habitantes a China. Porque China hoy está experimentando un control en su tasa de natalidad. No hay ya tanto margen que hace muchos años ocurrió.
Además, si nos referimos al aspecto físico, aquí vamos a tener a los récords mundiales. Mientras que en África teníamos al desierto más extenso, y ese es el récord mundial de África. Aquí en Asia vamos a tener a la meseta más alta del mundo. Esa meseta más alta del mundo es la meseta del Tíbet. Y también se le conoce como el techo del mundo. Es la meseta más alta que se va a formar en nuestro territorio. Luego también tenemos a la cordillera del Himalaya. Esta cordillera del Himalaya se constituye en el pico más alto de todo el mundo, superando los 8.000 metros de altitud. Tienes también la presencia de cordilleras como el Karakorum, que tiene como segundo pico más alto en el mundo el K2. Tienes a la llanura siberiana, que son zonas planas, con bajas temperaturas, la llanura de Manchuria, la llanura indoganguética, y desiertos importantes como el desierto árabe, el desierto de Siria y el desierto de Gobi. Este último, que es el desierto de Gobi, se considera como uno de los desiertos de rocas más importantes localizados en Asia. Tienes penínsulas como la península de Indostán, donde se han establecido naciones como la India, ¿ya? También tienes aquí a la península de Indochina, la península de Corea, la península de Kamchatka, entre algunos principales accidentes geográficos. Las penínsulas ubicadas sobre el Pacífico son Kamchatka, Corea e Indochina. Y sobre el Índico, la península del Indostán y la península arábica. Eso en relación a los principales accidentes geográficos que voy a ubicar dentro de Asia. En cuanto a los archipiélagos, recuerda, los archipiélagos son el conjunto de pequeñas islas. Y es así que tenemos como importante archipiélago al archipiélago de Japón. Tienes también el archipiélago de Filipinas y el archipiélago de Indonesia. Y en este último, en Indonesia, ubicamos el punto extremo de nuestro continente. Si atravesáramos desde este tramo hacia la otra parte del mundo, ubicaremos estos importantes archipiélagos o estos importantes conjuntos de islas. Recuerda que en Indonesia tenemos a nuestra antípoda. Desde la posición del Perú trazamos un diámetro y en la parte opuesta de ese diámetro ubicaremos a islas como Indonesia. Y por eso Indonesia se constituye en nuestra antípoda. Además, si hablo del aspecto físico, aquí también cabe destacar la hidrografía. En cuanto a la hidrografía, por acá miren, vamos a destacar lo siguiente. Aquí tenemos la presencia de ríos de la vertiente del Ártico, la vertiente del Pacífico y ríos de la vertiente del Índico. Van a existir tres importantes vertientes hidrográficas. En la vertiente del Ártico, como está aquí mencionado, tienes a ríos como el río Yenisei, el río Obi y el río Lena. Estos tres van a pertenecer a la vertiente del Ártico. Está señalado por aquí. También vamos a tener ríos de la vertiente del Pacífico. Estos ríos de la vertiente del Pacífico, el más importante es el Yangtze-Kiang, o también conocido como el río Azul. Tienes también la presencia del río Huanghe o río Amarillo, que es también considerado el dolor de los chinos, ya que cuando aumentan las lluvias en este sector, este río se suele desbordar y altera los cultivos. Por eso el Huanghe o río Amarillo se le conoce como el dolor de los chinos.
También tienes a ríos como el río Mekong, que están depositando sus aguas sobre el Océano Pacífico, y ríos como el río Ganges, que es considerado un río hindú muy importante. También tienes a ríos como el río Indo, que van a formar parte de la vertiente hidrográfica del Índico. Entonces, en Asia tenemos tres importantes vertientes. La vertiente del Ártico, la vertiente del Pacífico y la vertiente del Índico. Pero aquí nuevamente ubicamos a récord mundiales. El récord mundial que localizamos en este continente viene a ser el Mar Caspio, que se va a constituir en el lago de mayor superficie del planeta ubicado dentro de este continente. También aquí ubicaremos al lago más profundo. Ese lago más profundo recibe el nombre de lago Baikal. Y van a pertenecer a la vertiente hidrográfica de este continente. Ahora bien, por último, miren, aquí tenemos al último continente. Al continente americano. Recuerda que América es un único bloque continental que para un mejor estudio ha sido dividido en tres subregiones. Tienes América del Norte, América Central y también América del Sur. Estos van a constituir parte del continente americano. En América nosotros tenemos 35 estados soberanos, 23 territorios dependientes y un estado libre y asociado que es Puerto Rico. Eso en cuanto a las características políticas de este continente. Además, recuerda, al norte América va a estar limitado por el Océano Glaciar Ártico, hacia el sur la confluencia del Océano Pacífico con el Atlántico, en la zona conocida como Cabo de Hornos, hacia el oriente, bañado por las aguas del Océano Atlántico, y hacia el occidente, bañado por las aguas del Océano Pacífico. Es por ello que América ha sido dividido en tres. Si hablamos de la división política de América, aquí miren, al norte solamente vamos a tener a tres países. ¿Sí? Tres países ubicamos en el extremo norte de América y dentro de esos tres países ubicamos al país más grande. A ver, dime tú, ¿cuál es el país más grande de América? Canadá. Estados Unidos. Exacto, sería Canadá. ¿Sí? El país más grande en América, no te olvides, es Canadá. Ocupando el segundo lugar, Estados Unidos, ¿okay? En cuanto a superficie. Si te das cuenta, parte del territorio norteamericano o de Estados Unidos, hay una porción en el extremo norte que pertenece a Alaska. Y recuerda que Alaska es posesión de Estados Unidos. Claro que no está en una zona contigua, ¿no? Al territorio ahí o no está, es considerado un estado más. ¿Ya? Porque recuerda que Alaska fue comprada, ¿no? A Francia por parte de Estados Unidos. Ahora bien, en cuanto al sector sur, en cuanto al sector centro, vamos a ver que Centroamérica se divide en las Antillas Mayores, Antillas Menores y también tengo la presencia de países considerados continentales. Entre los países considerados continentales en Centroamérica está Costa Rica, está Guatemala, El Salvador, Nicaragua y también Panamá. Pero cuando yo hablo de las Antillas Mayores, me voy a referir a las islas de mayor superficie, que van a pertenecer a Centroamérica. Entre esas islas, la isla más grande, no te olvides, es la isla de Cuba.
Cuba se va a constituir en la isla más grande de las Antillas Mayores. Mientras que en las Antillas Menores vamos a tener islas más pequeñas como Barbados, Trinidad y Tobago, entre algunas principales. Pero ya en América del Sur vamos a tener como país más grande aquí a ver, digan, ¿cuál es el país más grande en toda América del Sur? Brasil. Claro, Brasil. ¿Y cuál sería el más pequeñito? Si ves el mapa. A ver, en toda América del Sur, dime, ¿cuál es el país más pequeño? Surinam. Ya, pero mira, ahí está la Guyana Francesa, más chiquitita que Surinam. La Guyana Francesa será considerado el de menor superficie. Claro que eso es una dependencia, ¿no? Entonces, América, para un mejor estudio, ha sido dividido en 3 sectores: Norteamérica, Centroamérica y América del Sur. Ahora, en cuanto a las características de la población y calidad de vida. En cuanto a la población y cantidad de habitantes, mira, en toda América, el Perú es el 7º país de mayor población. Mientras que el país más poblado en todo nuestro continente viene a ser Estados Unidos. Estados Unidos tiene 329 millones de habitantes y el Perú solo, ya más o menos, se calculaba en ese entonces 32 millones de habitantes. Además, se habló del IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano. Nosotros nos encontramos en aquellos países con IDH alto. Profesora, ¿a cuánto asciende nuestro IDH? Mira, 0,778. Estamos en la región considerado en países con IDH alto. ¿Ya? Pero recuerda, esto se obtiene al nosotros medir el PBI per cápita, la esperanza de vida, el acceso a los servicios de educación. Considerando todo ello, el Perú está o posee un IDH alto. Y el país con el menor IDH aquí en la región es Haití, que tiene 0,510. No te olvides que esto lo mide el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En toda la región, el promedio de vida o la esperanza de vida es de 75 años. Y nosotros aquí en el Perú hemos completado o tenemos como expectativa de vida 75 años. Por eso te decía que estamos en el promedio de toda la región. Ahora, el crecimiento natural que se obtiene de restar mi esperanza. A ver, miren, recuerden que el crecimiento natural se obtiene al yo restar a mi tasa de natalidad, mi tasa de mortalidad infantil o mi tasa de mortalidad simplemente. Esto me representa el 1,3%. A ver, un ratito, chicos, disculpen.
A ver, chicos, bueno, seguimos por aquí, miren. En cuanto a lo que es la esperanza de vida, ok, había mencionado que estamos en el promedio de la región 75 años, y además hablamos aquí de el porcentaje de crecimiento natural, que representaba el 1,3%. Además, en cuanto a la tasa de mortandad, que era de 6 defunciones por cada 1000 habitantes, eso lo vemos en América del Norte, mientras que en América Latina, 6,4. En el caso de la fecundidad, 1,9 hijos por mujer en América del Norte, y dentro de América Latina, 2,2. En cuanto a la distribución de la población, recuerda que principalmente la población en América es urbana. Se concentra el 82% en la zona urbana en Norteamérica, y en América Latina y el Caribe el 79% es población urbana, mientras que el otro porcentaje sería la población rural. ¿Ok? Ahora, en cuanto a ello, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? En el aspecto físico en América, nosotros vamos a ver lo siguiente. En cuanto a las cordilleras, ok, vamos a ver por aquí. En Norteamérica tengo las montañas rocosas como principal sistema de cordilleras. Tienes también la Sierra Madre, los Montes Apalaches. En la parte de América Central, por aquí vamos a divisar las cordilleras volcánicas, y la principal cordillera ubicada en el sur es la cordillera de los Andes. Esta se va a constituir en el principal sistema que nosotros vamos a representar en este sector. También tenemos la presencia de las llanuras, como la gran llanura norteamericana, aquí en la parte sur, la llanura amazónica, las pampas argentinas y la llanura del Orinoco. En cuanto a las mesetas, al norte tenemos a la meseta del Colorado, a la meseta de Anahuac, hacia el sur, la meseta de Mato Grosso, el Collao y la Patagonia. Y hacia de repente, el sector de los desiertos, tengo ahí a la meseta del Colorado, Arizona y la meseta de Sonora. Siendo la meseta de Sonora siendo el desierto de Sonora uno de los desiertos más extensos. En cuanto a las penínsulas, aquí vamos a ubicar a la península de Alaska, a la península de Florida, a la península de California como una de las más importantes, y a la península de Yucatán. En cuanto a las islas, aquí tenemos un récord mundial. La isla más grande de todo el planeta es la isla de Groenlandia, ¿okay? Considerada la isla de mayor superficie en el mundo, localizada aquí en América. También hacia el extremo sur tenemos a las Tierras del Fuego, las Islas de las Malvinas, y uno de los estrechos más importantes, el Estrecho de Magallanes, que me va a permitir la comunicación entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. ¿Ok? Eso entre los principales aspectos físicos que vamos a poder señalar del continente americano. Además, en cuanto a la hidrografía, aquí cabe destacar lo siguiente. En la parte de Norteamérica vamos a destacar a ríos como el río Mississippi, considerado el río más largo en toda Norteamérica. También tenemos a ríos como el río San Lorenzo, el río Colorado, que van a destacar aquí. Además, uno de los ríos más importantes que vamos a tener en América es el río Amazonas, que conforma la mayor cuenca colectora del planeta. También tienes a ríos como Río de la Plata en Argentina y ríos como el Orinoco en Venezuela. En cuanto a los lagos, aquí vamos a tener como el lago más grande, como lago de mayor superficie al lago superior. Tienes también en la parte de América del Sur a lagos como el lago Maracaibo, que es el más extenso dentro de este sector de América, y el lago Titicaca, considerado el lago navegable más alto del planeta. También tenemos la presencia del acuífero de Guaraní, que es la reserva de agua subterránea de mayor superficie en el planeta.
Este está ubicado entre los países de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Esta es la mayor reserva de agua subterránea que tenemos en el planeta, ¿no? El acuífero de Guaraní. Además, aquí miren chicos, les estoy poniendo un cuadrito resumen. Este cuadrito resumen Este cuadrito resumen está especificando a los continentes como el continente asiático, y aquí está la etimología, los países más extensos por continente, los países más poblados, los golfos más extensos, los lagos más extensos por continente y las principales montañas que van a destacar por cada uno de ellos. Aquí están las características de los 5 continentes en este pequeño cuadrito. Y este es el cuadrito resumen de este tema, de esta unidad. Y por ahí de repente hay alguna preguntita con relación a esto. A ver, por ahí chicos, si de repente hay alguna pregunta o me pueden compartir el material. Aquí por el chat, por favor, si me pudieran compartir el material. Profesora, disculpe, me acabo de notar que no están las diapositivas 14 ni 15 en la plataforma. Ahorita la subo, ¿ya? Ahorita aquí por el medio de 14 me dices, ¿verdad? Ya, la 14 la estoy Ujú, sí. subiendo. Bien, que hemos desarrollado hoy. Ok, chicos, he subido la semana 14, la semana 15. Si por ahí alguien, por favor.